relacionados al humor, ¿verdad? Por un lado está la manía, que es una exaltación, una alteración, digamos, en forma de exaltación del estado del humor, y en el otro extremo la depresión, ¿verdad? Son dos extremos, pero vamos a ir viendo también que hay otras formas de presentaciones, ¿verdad? Entonces, si me permiten, voy a voy a proyectar mi presentación y empezamos. Entonces, trastorno del humor, se le dice también trastornos afectivos o trastorno del estado de ánimo. Indistintamente, ustedes van a encontrar en los libros en cualquiera de las denominaciones. Bueno, los trastornos del humor afectivo del estado de ánimo son muy frecuentes. Son los trastornos mentales más frecuentes después de los trastornos de ansiedad. ¿Se acuerdan que eh, la ansiedad es la patología mental más frecuente? Y en segundo lugar tenemos a los trastornos del humor. Eso indica que es bastante frecuente. Vamos a encontrar mucho en los consultorios de médicos generales, de psiquiatras, de psicólogos, personas que tienen este trastorno. Tenemos que saber, ¿verdad?, que la función afectiva es una de las funciones más importantes y complejas de la mente humana, que incluye sentimientos, emociones, el tono vital, las pasiones y eso, ¿verdad? Y cuando hay trastorno en esto, en estas dimensiones, hay problemas. En los trastornos del estado de humor pueden haber alteraciones por defecto, por exceso y por disregulación o inestabilidad emocional. O sea que hay tres maneras, ¿verdad? Hay un defecto, hay un exceso que viene a ser la manía, y por disregulación o una inestabilidad emocional, ¿verdad? Entonces, estos son, digamos, los mecanismos o las formas de alteración. El estado de ánimo es el tono vital del individuo. Todos tenemos eso, ¿verdad? Cada uno tenemos el estado de ánimo en diferentes grados, digamos, ¿verdad? Todo dependemos de eso también. Cuando el estado de ánimo es normal, recibe el nombre de eutimia. O sea que eh, cuando está en el medio, digamos, si vamos a decirnos que que hay dos extremos, una exaltación y una depresión, bueno, cuando el estado de ánimo es normal, entonces se llama eutimia, que es lo ideal, ¿verdad? Dentro, voy a ingresar un poco a alguien. ¿Qué tal? Álvaro, ¿cómo estás? No me escucho. Entonces, el estado de ánimo normal recibe el nombre de eutimia. Dentro de la eutimia, o sea que de la normalidad afectiva, puede haber personas más o menos alegres, más o menos estables emocionalmente, pero dentro de un abanico de la normalidad, ¿verdad? O sea que
No porque una persona muestra una cierta seriedad o parece que está eufórico o depresivo, ya vamos a catalogarlo tal como es, porque dentro de la normalidad puede haber pequeñas fluctuaciones, ¿verdad? Lo consideramos todavía dentro de la normalidad y depende de cada persona. Ahora bien, acá ya vamos a salir de lo patológico, ¿verdad? La disminución patológica, esto es lo importante, ¿verdad? Del estado de ánimo recibe el nombre de hipotimia. Eutimia era lo normal, ahora si está disminuido se llama hipotimia, que se caracteriza por enlentecimiento o una disminución del tono vital y puede ser de diferentes grados, ¿verdad? Como cualquier otra enfermedad o trastornos que ya habíamos visto, puede ser leve, moderada o grave, ¿verdad? Su expresión clínica es la depresión. O sea que cuando estamos diciendo hipotimia, estamos refiriendo a la depresión. Y por ende, la depresión puede ser leve, moderada o grave, ¿verdad? Hablamos de depresión mayor cuando el episodio hipotímico es de intensidad clínica evidente, ¿verdad? O sea que depresión mayor son aquellos, entonces, estados hipotímicos que clínicamente es evidente. Algunas veces puede pasar desapercibido, ¿verdad? Una depresión leve, por ejemplo, ¿verdad? Puede bien pasar en forma desapercibida, ¿verdad? Pero cuando clínicamente toda persona, todo profesional que tiene la capacidad de hacer el diagnóstico, lo va a identificar fácilmente. Lo va a identificar fácilmente. Entonces, eso es, entonces primero la eutimia es lo normal, la hipotimia es la disminución del estado vital de la persona, ¿verdad? Que puede tener grados de de un leve estado de hipotimia a un estado grave y la expresión clínica es la depresión. Muy bien. Hablamos de trastornos de adaptación con estado de ánimo depresivo. Ahí ya vienen las variaciones de la depresión, ¿verdad? Trastornos de adaptación con estado de ánimo depresivo. Es una denominación, ¿verdad? Cuando la intensidad de la depresión es leve y es de carácter reactivo. Ocurre algún evento, entonces en forma reactiva, como si fuera una reacción del cuerpo, ¿verdad? Como viene a ser como una reacción del cuerpo. Entonces, eh, hablamos de trastorno de adaptación con estado de ánimo depresivo cuando hay una depresión leve y es de carácter reactivo. Hablamos de distimia o trastorno distímico cuando el estado depresivo es de carácter leve o medio, pero recurrente y crónico. Entonces, trastorno de adaptación con estado de ánimo depresivo, cuando es una depresión leve y es de carácter reactivo. Distimia o trastorno distímico, cuando el estado depresivo es de carácter, puede ser leve o moderado, pero es recurrente y crónico. Son términos que ustedes tienen que ir manejando, ¿verdad? Bueno, entonces la elevación, ahora vamos al otro extremo, ¿verdad? La elevación patológica del estado de ánimo recibe el nombre de hipertimia. Eutimia, hipotimia, ahora hipertimia.
También como la hipotimia puede ser leve, moderada o severa, leve, mediana o moderada y grave, según sea el grado de aceleración que produzca, ¿verdad? La expresión clínica de la hipertimia es la manía. Manía. Entonces, la expresión clínica de la hipotimia dijimos que es la depresión. Y acá es lo opuesto. Su expresión clínica es la manía. Cuando la hipertimia es de fuerte intensidad y la hipotimia cuando la hipertimia es de menor intensidad. En el trastorno bipolar, ¿verdad? Ustedes ya seguramente antes ya habrán escuchado, ¿verdad? El bipolar, ¿verdad? Personas que fácilmente fluctúa su estado de ánimo de la hipertimia a la hipotimia, o es decir, de la manía a la depresión. Entonces, los trastornos bipolar hay una disregulación. No hay una fácilmente, como les dije, puede pasar de un extremo a otro. Hay una disregulación grave de la función afectiva en la que se alternan fases maníacas y fases depresivas, ¿verdad? Vos ves personas que un día vos le observás eufórico y puede ser que para esa tarde o para el día siguiente vos le ves totalmente diferente. A eso se le llama trastorno bipolar, que es una, digamos, una, una forma del trastorno del humor. Y hay muchos pacientes bipolares, ¿verdad? Acá viene otro término. En la ciclotimia o trastorno ciclotímico, la disregulación de la actividad se manifiesta por la alternancia de fases hipomaníacas y fases subdepresivas. Son formas, ¿verdad? La labilidad o inestabilidad afectiva ocurre cuando el estado de ánimo oscila demasiado entre la alegría, la tristeza o la irritabilidad. Cuando hablamos de la habilidad, ¿verdad? La habilidad emocional, ¿verdad? Entonces, son personas que fácilmente, digamos, puede pasar de un estado a otro. Se llama incontinencia afectiva a la manifestación inapropiada e intensa de emociones como la risa, llanto y cólera. Se llama psicorrigidez o psicoesclerosis a la restricción de las manifestaciones afectivas que aparecen limitadas, empobrecidas. Se habla de distimias disfóricas o irritables cuando predomina el humor irritable con la irritación y enfado. Distimia. En la distimia colérica predomina el humor irritable y agresivo. En las distimias ansiosas predomina la ansiedad, el miedo o la desconfianza. Eso es muy importante lo que dice abajo. No hay que confundir la tristeza fisiológica con la depresión patológica. Cuando una persona tiene algún evento adverso, negativo, llámese pérdida de un ser querido, o la pérdida de algún objeto o de algún animal, etcétera, ¿verdad? Hay una tristeza. Esa es normal y fisiológica. Después el cuerpo tiene la capacidad de afrontar ese estado
y después recupera, ¿verdad? Digamos, llega, supera ese estado y sigue su camino. En cambio, cuando la depresión es en forma patológica esa tristeza, ya es continuado, ya la persona no puede superar y ya le limita en muchas de sus funciones, entonces ya es patológica. Y ahí ya viene la depresión. Entonces, en cuanto a la epidemiología, primero hablamos de los términos, ¿verdad? De la clasificación, cómo se le denomina los diferentes espectros, ¿verdad? De la alteración del humor. Ahora vamos a entrar en la epidemiología, que es muy importante. Y cuando habíamos empezado, dijimos que es uno de los trastornos más frecuentes, de los trastornos psiquiátricos, ¿verdad? Entonces, después de la ansiedad. Entonces, los trastornos depresivos son muy frecuentes. Tienen una prevalencia doble en mujeres que en hombres. Ese en primer lugar, ¿verdad? Es mucho más frecuente en mujeres. Aproximadamente un 10% de mujeres y un 5% de hombres pueden sufrir depresión mayor o la más patológica, ¿verdad? A lo largo de la vida. O sea que cifra bastante importante, ¿verdad? La incidencia de depresión mayor en un momento dado es de aproximadamente 5% en las mujeres y 2,5% en hombres. Hablamos de incidencia, los nuevos casos que ocurren en un periodo determinado. Entonces, siempre es más frecuente en mujeres. La prevalencia de la distimia a lo largo de la vida se estima en un 0,5 a 1%. La incidencia de los trastornos de adaptación con síntomas depresivos es alta. Los pacientes depresivos constituyen aproximadamente el 50% de las consultas ambulatorias de psiquiatría. O sea que en un consultorio de psiquiatría, el 50% de los pacientes que consultan son pacientes depresivos. Y de un 5 a 10% de las consultas ambulatorias. ¿Por qué es más frecuente en los consultorios de psiquiatría? Porque ya son derivados, ¿verdad? Ya fue visto probablemente por otros médicos generales o de otras especialidades y constata que puede ser un trastorno del humor, una depresión, y ya lo deriva al psiquiatra. Por eso decimos que es un 50%, pero en un consultorio general, común y corriente, ¿verdad? Es de un 5 a 10%, ¿verdad? Sí, o sea, en un consultorio clínico o de otras especialidades es de 5 a 10%. Cifra también muy importante para una digamos, población en donde consultan de diversas patologías, no solamente psiquiátricas, ¿verdad? Y dentro de la psiquiátrica, entonces, los trastornos del humor. La prevalencia del trastorno bipolar está en torno al 0,5 y 1% de la población. Y la del trastorno ciclotímico es también de 0,5 a 1%. En ambos trastornos, la prevalencia es similar en hombres y mujeres. O sea que el trastorno bipolar, cuando estamos hablando de un trastorno bipolar o un trastorno ciclotímico, es normal la prevalencia en hombres y mujeres. Y no es tan mucho, ¿verdad? No es tan elevado. No es como la depresión en sí. Bueno,
Entonces, en resumen, en cuanto a la epidemiología, podemos decir, ¿verdad?, que es una alteración o un problema, un trastorno que es mucho más frecuente en mujeres que en hombres, que, que en un consultorio de un psiquiatra, aproximadamente el 50% de sus pacientes son pacientes con trastorno depresivo. Y en un consultorio de clínica médica o de un consultorio de medicina familiar donde consultan eh, por, por todas las patologías que puedan existir, constituye el 5 a 10%, que es una cifra muy importante. Probablemente también, ¿verdad? Los pacientes que consultan con un psicólogo clínico estará por ahí también. Una cifra similar que los psiquiatras, ¿verdad? Porque ya se van también en forma dirigida, direccionada para consultar con los profesionales, ¿verdad? Como les dije, no son muchos los pacientes los pacientes con depresión que va a ir directamente a consultar con el psiquiatra, con el psicólogo. Generalmente consulta con otro profesional y ese profesional la que deriva para consultar con los especialistas. En resumen, es una patología, un trastorno frecuente, está en segundo lugar después de la ansiedad, es mayor en hombres que en mujeres. En cuanto a la etiología, ¿por qué ocurre esto, verdad? Y es una, digamos, tiene una etiología compleja, una interacción de factores biopsicosociales, o sea, que biológicos y sociales influyen, o sea, esa teoría es la que se cree, ¿verdad? Que depende de lo biológico y de lo social. Por ejemplo, en los trastornos afectivos, como el trastorno bipolar, el trastorno ciclotímico y los trastornos distímico y la depresión mayor recurrente, predominan los factores etiológicos genéticos, ¿verdad? O lo biológico. Entonces es importante acá recalcar, ¿verdad? Tiene etiología genética, los trastornos bipolar, los trastornos ciclotímico, trastorno distímico y la depresión mayor recurrente. En cambio, las depresiones leves, las moderadas y los trastornos de adaptación con humor depresivo predominan los factores etiológicos psicosociales. En los estados hipertímicos tienen lugar una hiperactivación del sistema dopaminérgico, de neurotransmisor, ¿verdad? O sea, que es importante, ustedes después lean, ¿verdad? Tienen que saber cuáles son los que tienen más, digamos, cuáles son los trastornos que tienen más, digamos, origen, que tiene más, cuya etiología es más genético y cuál de los trastornos es más, tiene más etiología psicosocial. Bueno, en las depresiones se han encontrado déficits funcionales de la noradrenalina, la serotonina, la dopamina, GABA e hipersensibilidad a la acetilcolina. Se han descrito también alteraciones neuroendocrinas del eje limbo, hipotálamo, hipofisiario adrenal, ¿verdad? Cuya disregulación puede producir elevación de los niveles del cortisol, disminución de los niveles de TSH,
y anomalías en los niveles de la hormona de crecimiento, melatonina, testosterona y la hormona estimulante de la tiroides. O sea que está involucrado varias hormonas y neurotransmisores, ¿verdad? Se han descrito también otros factores importantes en la etiología de los trastornos depresivos. Por ejemplo, los trastornos de la personalidad. ¿Se acuerdan cuando hablamos de los trastornos de personalidad? Entonces, los que tienen trastorno de personalidad, habíamos dicho en esa oportunidad que son más propensos para desarrollar otras enfermedades psiquiátricas. Y este es el ejemplo. Trastorno de personalidad, entonces predispone al desarrollo de la depresión, acontecimientos vitales adversos, pérdida de familiares, enfermedades, abuso de alcohol y drogas, problemas económicos, laborales, etcétera, etcétera, ¿verdad? Que si la persona, cuando la tristeza es patológica, no puede superar estos acontecimientos, se convierte a una enfermedad depresiva. Bueno, según la clasificación de la CIE-10, lo clasifica de esta manera el trastorno del humor, ¿verdad? Como episodio maníaco, trastorno bipolar, episodios depresivos, trastornos depresivos recurrente, trastorno del humor persistente y otros trastornos, ¿verdad? Vamos a ir viendo así en qué consiste cada uno de ellos. Pero recordar esta clasificación. Episodio maníaco. Manía, la exaltación, ¿verdad? Es un periodo delimitado y persistente, durante el cual hay un estado de ánimo anormalmente elevado, ¿verdad? Expansivo, irritable, menos frecuente que el depresivo y relativamente fácil de detectar. Un estado maníaco, ¿verdad? Este periodo de estado de ánimo anormal debe durar al menos una semana o, o menos si se requiere de hospitalización. Generalmente la hospitalización por manía no es mucho menos en comparación con una depresión severa. Entonces, episodios maníacos o la manía, ¿verdad? Un episodio de exaltación del estado de ánimo elevado, expansivo, irritable. Y tiene que durar por lo menos ese síntoma durante una semana para hablarlo de episodios maníacos. Ahora viene el trastorno bipolar que ya hablamos un poco, ¿verdad? Antes se le decía también depresión maníaca. Es una enfermedad mental que causa cambios extremos en el estado de ánimo que comprenden altos emocionales o manía manía o hipomanía y bajos emocionales, ¿verdad? La depresión. O sea que bruscamente cambian el estado de ánimo, de un estado de hiper a una depresión. Acá, para denominarlo, los periodos de sentirse triste o deprimido pueden alterar con periodos de exaltación y actividad intensa o de sentirse malhumorado e irritable. Y lógicamente tiene que ser así, ¿verdad? Para que podamos hablar de bipolar. Ahora vamos a los episodios depresivos. Un episodio depresivo describe un periodo de tiempo que se caracteriza por tener el estado de ánimo bajo, decaído, ¿verdad? Las personas con esta condición se sienten triste, decaído, con bajo nivel de energía y poca motivación. La duración
del episodio depresivo puede variar desde varias semanas a varios meses, incluso años. La mayoría de las personas suelen estar completamente bien entre 4 y 6 meses. El anterior entonces era el episodio depresivos. Ahora el trastorno depresivo recurrente. Un episodio depresivo previo, leve, moderado o grave con una duración mínima de 2 semanas y separado del episodio actual por al menos 2 meses libre de cualquier alteración significativa del estado de ánimo. Por eso, ¿verdad? Personas que presentan estado depresivo, ¿verdad? Síntomas depresivos clínicamente, pero después eh, está otro periodo de tiempo totalmente normal. Por eso su nombre de recurrencia, ¿verdad? Y pasa un tiempo, vuelve a entrar, ¿verdad? Entonces, este tiempo es importante manejar, ¿verdad? Entonces, con duración de 2 semanas y separado por el episodio depresivo de al menos 2 semanas libres de cualquier alteración. Trastornos del humor persistente. Estado de ánimo que suelen ser de intensidad fluctuante, en los que los episodios aislados son rara vez lo suficientemente intensos como para ser descritos como hipomaníacos o incluso como episodios depresivos leves. Una manera también. Y este es lo importante, ¿verdad? Bueno, todo es importante, pero cuando hablamos de trastorno depresivo mayor, hablamos de un trastorno del estado de ánimo. Se presenta cuando los sentimientos de tristeza, de pérdida, ira o frustración interfieren con la vida diaria durante un largo periodo de tiempo. Ahí ya el término interfiere en la vida normal. Este se llama también unipolar o trastorno depresivo grave. Se da cuando el paciente presenta síntomas durante al menos 2 semanas. La persona depresiva muestra importantes cambios en los comportamientos y necesita tratamiento. Esto cuando hay una depresión mayor, sí o sí hay que tratarlo. Este tipo de depresión puede inducir al suicidio. Este es fundamental porque cuando la depresión es mayor, la depresión es grave, sí o sí hay que cuidar al paciente. Y mucho más cuando, digamos, tiene indicios de eliminación. Este paciente tiene que recibir tratamiento farmacológico y tratamiento psicoterápico, sí o sí. Incluso, o sea que debe ser internado. Debe ser internado, tratado ahí y cuando mejora recién se le da de alta. Y ustedes saben muy bien, ¿verdad? Que estos pacientes que buscan eso, le encanta estar sola, aprovechan ocasiones para que puedan hacerlo. Entonces, estos pacientes con mucho cuidado. Muy bien. ¿Cómo se hace el diagnóstico de los trastornos del humor? Y siempre, como la mayoría de las patologías psiquiátricas y de otras patologías, es fundamental la historia clínica. Eso es la base de nuestra, o sea, que nuestra herramienta para el diagnóstico, ¿verdad? El diagnóstico diferencial se realiza entre los propios trastornos del humor. Claro, vimos una gama de trastorno, ¿verdad? Entonces hay que hacerlo una
digamos, un diagnóstico diferencial dentro del trastorno del humor mismo. También incluidos los producidos por drogas, alcohol o enfermedades médicas. Si hay síntomas psicóticos, porque puede tener síntomas psicóticos congruentes o incongruentes con el estado de ánimo, se hará el diagnóstico diferencial con la psicosis. Si hay síntomas o sea que si hay síntomas psicóticos, que va a ser la próxima clase, ¿verdad? Que es la esquizofrenia, hay que hacerlo el diagnóstico diferencial con la esquizofrenia. En las personas de la tercera edad hay que hacer el diagnóstico diferencial entre la depresión, ¿verdad? Y las etapas iniciales de la demencia senil. O sea que bien puede ser por la demencia, ¿verdad? Y no es una depresión. Entonces, cuidado con los adultos mayores. El pronóstico. Sin tratamiento, el episodio depresivo mayor puede tener una duración aproximada de 1 año. Muchísimo. Pero con los medicamentos antidepresivos actuales, hoy en día existen muchos nuevos fármacos con menos efectos colaterales, ¿verdad? Ustedes sabrán, ¿verdad?, que todos los fármacos o la mayoría de los fármacos psicóticos perdón, para las enfermedades mentales tienen muchos efectos colaterales, ¿verdad? Entonces, por eso muchos pacientes, ¿verdad?, abandonan la medicación por los síntomas, por los efectos colaterales que producen. Pero hoy en día, con las nuevas generaciones de los fármacos, se ha disminuido considerablemente los efectos colaterales. Es decir, entonces son más tolerables para los pacientes y hay una mejor adherencia. Bueno, entonces, sin tratamiento, una depresión mayor puede durar hasta 1 año o más. Pero con los medicamentos, y si responde el tratamiento, eso también es importante, ¿verdad? Que hay personas que no responden bien al tratamiento. A los 2 o 3 meses se consigue la remisión del cuadro. En vez de 1 año, en 2 o 3 meses ya hay una remisión del cuadro. Profe, ¿Sí? una pregunta. ¿En ¿Sí? qué caso, por ejemplo, los medicamentos no cumplen su efecto? ¿Hay alguna condición biológica específica o por qué motivo sería que no funciona? Neida, que cada persona digamos, es diferente su organismo, ¿verdad? Entonces, hay veces que utilizamos una familia de antidepresivos y ese no le hace tanto efecto, ¿verdad? En cambio, a otra persona de la misma patología hace mejor tratamiento. Entonces, entonces hay que buscar otra alternativa o usar otra familia de fármacos para ver la efectividad que tiene ese fármaco en esa persona. A eso se refiere. Eso, Ok, gracias, eso, profe. eso no es frecuente, ¿verdad? A veces a veces encontramos pacientes que son así, ¿verdad? Pero la regla es que en un 80% responde bien el tratamiento, responde como queremos, ¿verdad? Pero un 20% no. Entonces llama la atención, ¿por qué vos le inicias el tratamiento y no logras el objetivo terapéutico que esperas? Entonces hay una poca respuesta al tratamiento y hay que considerarlo también el gamma de los diferentes
subclasificaciones de los trastornos, ¿verdad? Hay algunos trastornos que responden mejor a un fármaco que otro. Entonces hay que saberlo también. Si es un maníaco depresivo, podemos usar tal fármaco. Si es una depresión mayor, es mejor usar tal fármaco, etcétera, ¿verdad? O sea que hay que usarlo correctamente también los fármacos de acuerdo al tipo de alteración que se tiene. Entonces, vamos a repasar en cuanto al pronóstico, ¿verdad? Entonces, un episodio depresivo mayor sin tratamiento puede durar hasta un año más el episodio, ¿verdad? Pero si se le da una buena medicación y responde bien al tratamiento, ese episodio se acorta considerablemente en 2 a 3 meses. Pero eso no significa que ahí al conseguir la remisión de la enfermedad, que hay que dejarlo todo. Generalmente se sigue el tratamiento farmacológico, ¿no? Al final vamos a hablar del tratamiento psicológico que hay que hacerlo. Pero estamos hablando ahora de los tratamientos médicos que usted tiene que saber también. Sigamos con el pronóstico. Aproximadamente la mitad de los pacientes con trastorno depresivo mayor tiene un solo episodio en la vida. Se llama episodio, o sea que un episodio único. El 50%. La otra mitad tiene recaídas. Depresión mayor, a eso se le llama depresión mayor recurrente. La mayoría tiene de 2 a 4 recaídas a lo largo de la vida, de esos 50% que tuvo recaída, ¿verdad? Pero de un 10 a 20% de los pacientes se cronifican. O sea que la mitad de los pacientes solamente un episodio. El resto, la mitad, tiene recurrencia. Y de esos 50%, un 10 a 20% se cronifican. Y cuando se cronifican significa que tiene bastantes recaídas y sus síntomas no remiten completamente entre los episodios. Mejoran nomás, ¿verdad? Y después vuelven a tener, ¿verdad? Y ese es muy importante. Cuanto más recaída haya y cuanto más graves sean, peor es el pronóstico. O sea que la depresión mayor en cuanto a su pronóstico, es muy interesante. Es muy interesante. Nosotros, en un 50%, va a tener solamente un episodio durante su vida, pero la mitad de ellos va a tener recaídas, incluso 2 a 3, 4, 5 veces en la vida, ¿verdad? Y de esos que tienen recaídas, un 10 a 20% se cronifican. Tienen ya prácticamente toda su vida. Esos pacientes ya responden menos al tratamiento, son más graves y cada vez más frecuentes las recaídas. Cuando hablamos del pronóstico del trastorno bipolar, antes era de la depresión mayor, ahora del trastorno bipolar, con el tratamiento en un 25% evoluciona muy bien. Se recuperan bien y tienen pocas recaídas. Otro 50% se recuperan bien de los episodios maníacos depresivos, pero tienen más recaídas. El 25% restante tienen muchas recaídas y síntomas residuales de los episodios maníacos depresivos. Cuanto más recaída haya y cuanto más graves sean, mayor es la posibilidad de la cronificación también. O sea que el trastorno bipolar es muy interesante también en cuanto a su pronóstico. El trastorno de adaptación con estado de ánimo depresivo.
tiende a evolucionar favorablemente. O sea que los trastornos de adaptación son, digamos, benignos. Va a tener una evolución favorable. Los trastornos distímicos y ciclotímicos son por excelencia crónicos, con altibajos. Al igual que todos los demás trastornos, pueden ser leves, moderados o graves. La comorbilidad con trastorno de personalidad. A los pacientes que tienen trastorno de personalidad, un nivel bajo de inteligencia, el abuso de alcohol y drogas y otras enfermedades empeoran considerablemente el pronóstico de estos trastornos. Bueno, ahora del pronóstico vamos a pasar al tratamiento. Hospitalización. ¿A quién hay que hospitalizar? Tanto los episodios maníacos como en los episodios depresivos graves. No todos los depresivos, los leves, los moderados, habitualmente no requiere hospitalización, pero las graves y los episodios maníacos necesitan hospitalización. O incluso medios. Si hay planes de suicidio, suele ser necesario hospitalizar al paciente en una unidad psiquiátrica de agudos. En nuestro país sería en el neuropsiquiátrico. En algunos casos, si está cronificando, puede ingresar en los centros de día, unidades de rehabilitación o de convalecencia, que en nuestro país prácticamente no tenemos, ¿verdad? O hay muy pocos, ¿verdad? En otros países más desarrollados tienen así unidades, entonces el acceso para estos tipos de pacientes es mucho más fácil. Profe, una ¿Sí? pregunta. Sí. Eh, a mí me sucedió una vez que yo le llevé a una conocida que intentó suicidarse. Ajá, Era la tercera ocasión, solamente que ajá, las veces anteriores yo no estuve con ella. Y en esta ocasión sí hizo un pequeño corte así en la muñeca ujú, eh, y la atajamos a tiempo, ¿verdad? Entonces nosotros le llevamos al neuropsiquiátrico justamente ajá, y no le internaron. Y a mí la verdad me pareció bastante raro de por qué no, ¿verdad? sí, Porque solamente le medicaron y ella no era una persona que estaba, o sea, vivía sola, o sea, no iba a tomar bien su medicación. O sea, había varios factores, ujú. Y es ¿verdad? Como por ejemplo ese principal, que ella sí, estaba sola viviendo. y es Entonces, a mí me sorprendió la verdad ujú, que no aunque, le dejaron. aunque esa persona se tenía que internar, Ujú, aunque esté sola o no, y mucho ujú, más si vive sola, claro. porque no fue adecuado la conducta del médico, ¿verdad? Tenía que ser esas, la depresión mayor con eh, intención de agresión o de eliminación debe ser internado. Ese no hay otra cosa que decir. Si no le interna es porque, no sé, pero usted tiene que saber, esa persona tiene que ser internado. No hay otra explicación. Por eso justamente a mí me llamó la atención porque yo estaba creo en cuarto año, no, tercer año, y Ujú. la verdad que con todo el historial clínico de ella daba para justamente Internarse. Sí, eso hay que internarse, hacer ahí el tratamiento internarle. Y médico y no le psicoterápico. internaron, solamente se medicó. Por eso yo quería preguntar si hay una, justamente tipo una condición específica de, bueno, si hace esto sí o sí se le No, dice no. no hay esa para ver otra vez, ¿verdad? Ujú, Y si hablamos de depresión y si es severa o si estamos hablando de una depresión mayor,
ahí luego hay que, digamos, internarse. Y mucho más si es que tuvo intento de suicida. Ahí sí que doble. Bueno, tratamiento psicofarmacológico, ¿verdad? Hay una gama de medicamentos antidepresivos, ¿verdad? Que, como les dije, son muchos de nuevas generaciones que son muy efectivos y producen menos efectos adversos, como la duloxetina que tenemos en nuestro país, agomelatina, no es que, no, no, acá no, ¿verdad? La desvenlafaxina, eso sí tenemos. Escitalopram es una droga muy noble, es muy bueno para la depresión y tiene muy pocos efectos colaterales. La sertralina, así también la paroxetina, la fluvoxamina y otros, ¿verdad? Todas estas familias son muy buenos. Y hay que entender también que estos fármacos eh, tienen su periodo para actuar. No es que vos le das ese medicamento y para dentro de 2, 3 días ya va a hacer el efecto. No, por lo menos 10 a 15 días después recién mejora el estado del humor. Y generalmente hay que utilizar por lo menos 1 año de acuerdo al estado del paciente. Acá dice, salvo la depresión mayor, episodio único, y en el trastorno de adaptación con estado de ánimo deprimido, los tratamientos antidepresivos suelen ser de larga duración, lo que les dije, ¿verdad? Cuando hay una depresión mayor único, un trastorno de adaptación con estado de ánimo deprimido, generalmente se usa corto tiempo, pero en los demás se necesita un tratamiento prolongado. En las fases maníacas, en las manías, ¿verdad? Se administran antipsicóticos, ¿verdad? Los otros son antidepresivos. Estos son antidepresivos, ¿verdad? En cambio, si hay manía, se usan antipsicóticos, como la acenapina, la risperidona, olanzapina, etcétera, etcétera. Acá en nuestro medio, los antipsicóticos más utilizados son la risperidona y la olanzapina. Hay también los otros, pero menos utilizados. Entonces, cuando hay manía, se usan antipsicóticos. Eso tiene que saber. En cambio, cuando hay depresión, se usan antidepresivos. En los trastornos bipolar se administran antiepilépticos, o sea que para medicamentos utilizados para la convulsión, como ser la eumizantes o los estabilizadores del estado de ánimo. Entonces, en los trastornos bipolares se usan antiepilépticos. Y eso contribuye a que haya menos recaída y sean menos intensas. También se usan, ¿y cuáles son los antiepilépticos, verdad? Por ejemplo, el ácido valproico, topiramato y todos los demás son medicamentos utilizados para la convulsión, para la epilepsia. Entonces, si es digamos, un trastorno bipolar, responde a los antiepilépticos. ¿Se entiende esa parte, verdad? Cuando hay depresión, antidepresivo, no hay problema, como su nombre lo dice. Si es una manía, se usan los antipsicóticos. Si es un trastorno bipolar, se usan los anticonvulsivantes. Y acá viene, y es la última presentación, el tratamiento
de la psicoterapia. Y ahí ustedes me van a hablar, ¿verdad? Se realiza principalmente en los trastornos de adaptación con estado de ánimo deprimido y en las depresiones, ¿verdad? O sea que ustedes van a actuar más en los estados depresivos y en los trastornos de adaptación con estado de ánimo deprimido. Probablemente cuando hay un estado de manía, primero hay que tratarlo farmacológicamente y después cuando mejora, ¿verdad? Ahí ustedes van a intervenir. Y ahí, acá dice, se puede realizar distintos tipos de psicoterapia, según sean las características concretas de cada paciente. O sea que hay que individualizarlo, ¿verdad? Y de acuerdo a eso ustedes van a emplear los tratamientos, los tratamientos psicoterapéuticos, ¿verdad? No sé si está por ahí, a ver un poco, un ratito. Ahí está el profe Santi, ¿verdad? ¿Qué tal, Santi? Buenas noches, profe, ¿cómo andamos? Buenas ¿Cómo noches a todos estás? los alumnos. Muy bien, ahora es tu turno. Quiero que nos hable un poco cómo ustedes manejan los diferentes trastornos del estado de ánimo desde el punto de vista psicológico. Dale, profe, sin problema. Excelentísimo. La presentación que diste, profesor, muy buena la presentación, muy nutritiva, como vos sueles decir. Le quería hacer una pregunta al salón. Eh, yo hoy tuve una paciente que es una señora, ¿verdad? Que es, yo le considero una guerrera, es una persona muy impetuosa, es una persona muy de frente, ¿verdad? Muy luchadora. Ella viene y me dice, o sea, es por consulta contextual, o sea, mi paciente es su hijo, una persona que está perdiendo totalmente la funcionalidad de su vida cotidiana, es una persona que eh, tiene secuelas extremadamente graves a causa del consumo, ¿verdad? De la adicción. Consume todo tipo de drogas, las drogas alucinógenas, drogas, todo tipo de drogas, ¿verdad? Entonces viene la señora y me dice, yo tuve depresión y no pude llegar a trabajar bien con mi hijo a causa de la depresión. Tiene un previo diagnóstico de cáncer de mamas. Entonces, yo le estuve indagando esa depresión para trabajar de manera contextual, de esa manera tener un agarre multifocal de mi paciente, ¿verdad? Que tenga un foco diverso para poder agarrar. Ella me dice que estuvo 2 meses depresiva y en base a lo que el profesor acaba de explicar, ¿qué me dice el salón acerca de eso? Me dice, estuve 2 meses depresiva, no quería comer, estuve triste, lloraba, o sea, todos los síntomas de depresión. ¿Depresión? Ahí está Neida, Juliet, ahí Rocío. 2 meses no es suficiente para decidir. Un poco. Para diagnosticar depresión. 2 meses no es suficiente para decir que es depresión, dijo Sí, Rocío. sí. Hola, profe. Yo creo que es tristeza fisiológica. Pero ella tuvo un diagnóstico de cáncer de mamas. Si yo por ejemplo ahora se me dice que yo voy a morir en un año, ¿cómo me voy a sentir? ¿Julie puede ser? Sí, profe. Así Sí, se me dice. Julieta me llamo, pero me dicen Julie. bueno, Julie. ¿Cómo estás, Julie? Eh, te pregunto, si yo te digo ahora que vas a morir que no vas a pasar un año, ¿cómo vos te sentirías? Con desasosiego, profe. Primero yo creo que haría un cuadro de tristeza y después desesperación, probablemente después depresión.
Yo creo que depresión, así me sentiría yo. pero vos tendrías depresión. ¿Cómo? ¿Tendrías depresión, vos decís? Y bueno, no estoy en esa situación, pero lo más probable es que de la tristeza, al no encontrar una salida, al no encontrar alguna reversión de mi diagnóstico, probablemente entre en depresión. Cuando hay un diagnóstico catastrófico, no se puede diagnosticar depresión, Julie. Le comenté eso a la paciente mismo, ¿verdad? De que no se puede llegar porque es propio del diagnóstico, cáncer, SIDA, otro tipo de enfermedades, ¿verdad? Que son catastróficas. No se puede diagnosticar depresión por ese catastrofismo que hay, o sea, por esa magnitud del diagnóstico en el que apeligra la vida, ¿verdad? Entonces, ¿qué conductas vos desarrollarías, Julie, si es que tener un diagnóstico de que vas a morir, por ejemplo, de aquí a 2, 3 meses o un año, no vas a pasar un año? ¿Qué conducta desarrollarías? Permiso, Sí. justamente quería comentar algo. Yo creo que de repente puede interferir de repente un familiar y si es que tiene cierto apoyo y recibe ayuda a tiempo, capaz se puede evitar llegar a una depresión grave. Pero si es que no tiene ese apoyo correspondiente y no busca ayuda profesional, justamente un apoyo emocional, un sostén emocional, sí, podría llegar a la depresión grave inclusive. Perfecto, Neida, perfecto. Lo que, como te dije, el profesor acaba de explicar, tiene que haber criterios de tiempo para diagnosticar depresión. El profesor explicaba eso. Tiene que haber de 4 a 6 meses, según lo que dice el manual. Y también se toma también la etiopatogénesis. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cuándo empezó? ¿A causa de qué empezó? Entonces, diagnosticar depresión, por todo lo que aprendimos hoy, es complicado en ese caso. Ahora le voy a preguntar otra cosa. En caso de que ¿se acuerdan de la paciente del caso clínico que se le dio en el examen? ¿Se acuerdan? El de la paciente RO, la que había veces que amanecía bien, a veces, por ejemplo, le pasaba algo y estaba, por ejemplo, muy triste, estaba muy con ánimo caído, ella no quería vivir, tenía una visión de túnel propia de una depresión. Después, por ejemplo, de aquí a una semana o a 2, 3 días, por ejemplo, eh, estaba muy feliz, le pasaba cosas buenas. ¿Se puede diagnosticar bipolaridad? Ahora, por ejemplo, le veo a que está en línea Rocío, está Neida que ya habló, Ángela, Aida. ¿Se puede diagnosticar bipolaridad? Buenas noches, profe. Creo que yo puse bipolaridad lo en el examen Bueno, por la explícame. inestabilidad de la conducta que tenía. Sí. Bueno, explícame por qué. Y, ¿Por y qué? la y bueno, y la bipolaridad es de los alternos de estado de ánimo que tiene la persona. Sí. Los picos de repente de euforia, alegría y después cae a una depresión profunda. Esa inestabilidad, ese estado de ánimo hace que esa persona no tenga un control sobre sus emociones, sobre su conducta. Pero hay un componente biológico ahí, Aida. ¿Vos crees que en la paciente hay un componente biológico? En la bipolaridad sabemos que el componente es biológico, ¿verdad? Sí, Por pero en el, ejemplo, utilizando términos muy técnicos, en la zona tuberoinmundibular, por ejemplo, hay una poca recaptación de dopamina, serotonina, o sea, cosas así. Entonces, por ejemplo, hay una desregulación en la recaptación, entonces lo que se busca es desinhibir la acción de los neurotransmisores, o sea, bueno, hay un componente biológico en la bipolaridad. ¿Vos crees, Aida, que hay un componente biológico en esa paciente?
Claro que sí. ¿Por qué? Y por la enfermedad que está teniendo. Perfecto. No, es así, Aida. En el diagnóstico de la paciente es una paciente de trastorno límite, que justamente ustedes como psicólogos que van a ser como buenos psicólogos, tienen que saber poder identificar esos síntomas. ¿Qué es lo que le hace bipolar? ¿Qué es lo que le hace una persona límite? Por ejemplo, la bipolaridad. En la bipolaridad, yo tenía un compañero en la facultad allá por el último año en clínica, que, que era un paciente diagnosticado de bipolaridad. Vos sabés que me acuerdo de las palabras que me dijo. Vos sabés, Santino, es vivir un infierno, me dice. Infierno, porque vos sabés que, que tu estado de ánimo vos no podés controlar. O sea, hay veces que vos tenés crisis, hay veces que vos estás feliz, pero vos no podés atajar esa felicidad porque hay mucha felicidad. Es como si fuera que vos por un periodo de tiempo estás constantemente consumiendo cocaína, me dice. Y hay otros momentos en el que vos sabés que no tenés la posibilidad de controlar, pero no querés vivir, no querés saber nada, no querés hacer nada. Entonces, eh, es, es una falta de control biológico, pero que él no tiene acceso a ese control, ¿verdad? En cambio, en el trastorno límite de la personalidad sí hay un acceso. ¿Por qué? Porque hay un componente psicológico. ¿Qué quiere decir eso? Que hay una imposibilidad del paciente de regular esas emociones. Eso va a ser el pan de cada día de ustedes, futuros psicólogos, que hay una imposibilidad de regular eso, de regular las emociones, que no pueden regular, que por ejemplo le ven a su madre que viene después de una semana de trabajar, están felices, después se va su mamá, están tristes, pero ellos no se dan cuenta. O sea, ellos lo que pasa es que sienten mucho, o son felices o no son felices. O sea, hay un placer y displacer. En cambio, en la bipolaridad, el paciente se da cuenta de eso, se da cuenta que no puede controlar, que es desmedido, que es expansivo, que es eufórico, que hay aceleración psicomotriz, que hay taquilalia, que hay taquipsiquia, que hay todo tipo de síntomas. ¿Se dan cuenta? ¿Te das cuenta ahí de más o menos el componente psicológico y biológico? Entonces, en esa paciente AIDA no hay bipolaridad. ¿Por qué? Porque no hay criterios de tiempo, no hay, por ejemplo, ese criterio de tanto tiempo, tantos meses o tantas semanas de manía o hipomanía, o tanto tiempo de tristeza, tanto tiempo de periodo libre de síntomas. Solamente hay esa desregulación emocional que le hace confundir con la bipolaridad. Y esa sensación de vacío, esa sensación de no poder más. Más o menos me expliqué, Aida. Más o menos se entendió esa parte. Perfecto. Gracias. Dale, Aida, sin problema. Entonces, de esa manera nosotros tenemos que intentar identificar los síntomas. Profesor, ¿te gustaría alguna consulta? Sí, sí. Lo que me gustaría, ¿cómo ustedes intervienen en esos pacientes? En esos pacientes, perfecto. Desde el punto de vista psicológico. En el caso de qué sería, doctor, en el caso de... Y de los trastornos más importantes, por ejemplo, un depresivo mayor, ¿verdad? O un bipolar o una manía. Entonces, si ustedes ven cuál es el tratamiento, Sí, aparte del tratamiento médico que se tiene que hacer en algunos casos, ¿verdad? perfecto, doctor. Primero que nada, hacer el historial clínico, la historia clínica. Es decir, que haya alguna patología comórbida que puede motivar el advenimiento de ese trastorno. Si hay, por ejemplo, antecedentes familiares, por ejemplo, con depresión, qué tipo de depresión tenía. O sea, hacer todo tipo de un historial, como usted mismo dice, doctor. Primero que nada es eso. Después, identificar el estímulo depresor. ¿Qué es lo que le llevó a tener depresión? Porque hay, por ejemplo, pacientes que te dicen, yo hace tanto tiempo que estoy así y no sé qué me pasa. Entonces, hay que desestructurar una estructura mental.
Entonces, a lo mejor hay una negación o hay, por ejemplo, una represión de algo que pasó. Por ejemplo, tenía una paciente que no quería contar que su pareja se metió o sea, su marido se metió con su hermana. Entonces ella reprimía eso, entonces tenía tipo una amnesia selectiva. Entonces hay que desestructurar todo ese esquema cognitivo. Primero que nada, la anamnesis o el historial clínico. Después, identificar los síntomas y identificar más o menos hasta qué punto llegan los síntomas de la depresión. ¿Qué funcionalidad le sacó dentro de la vida de la persona, por ejemplo? Si es que saben que hay tipos de depresiones, depresión típica y depresión atípica. Por ejemplo, en la depresión atípica hay, por ejemplo, una sobreestimulación de todas las cosas. Hay, por ejemplo, en ese tipo de depresiones, hay personas que le agarra, por ejemplo, ese comer mucho, comen mucho. En cambio, en la depresión típica, personas que no comen casi. Después hay en la depresión de otras personas, hay personas que duermen mucho para olvidar, hay personas que no pueden olvidar. O sea, hay que diferenciar bien qué tipo de depresión es, depresión típica o atípica. Después, hacer un esquema de trabajo, cómo abordar. Por ejemplo, en ese caso, hay que identificar el problema, hay que hacerle tipo una conciencia al paciente. En ese ejemplo que te di, doctor, de la paciente que no quería aceptar que su marido se metió con su hermana, hay que hacerle tipo un afrontamiento del problema. Hay que detectar que sí hay problema. Después de ahí empezamos a trabajar con los síntomas. Por ejemplo, vos no podés dormir. No puedo dormir porque pienso mucho en que perdí mi trabajo, por ejemplo. O sea, o perdí mi empresa, me fui a la quiebra, perfecto. Ya previo con tratamiento también psiquiátrico, perfecto, no puedes dormir. Bueno, ¿qué vos solés hacer antes de dormir? Y tomo café, por ejemplo, o veo tele hasta tarde, después me duermo a las 12 y no puedo más dormir, quiero olvidar viendo la tele. Entonces atacar directamente los síntomas, darle herramientas para poder sobreponerse a ese síntoma negativo que le hace una disfuncionalidad. Entonces, primero que nada, yo en depresión, todo lo que yo trabajo es yo no tengo control de mi cuerpo, de lo que hacen las personas. Yo no tengo control, por ejemplo, de que mi marido se haya metido con mi hermana. Yo no tengo control de que en esa dinámica de las empresas haya salido algo mal y me fui a la quiebra, pero sí tengo control en mi cuerpo. Si tu auto, doctor, no funciona bien, no acelera bien o no frena bien, entonces su funcionalidad no está al 100. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a trabajar mal. Sí. Entonces, si el pico inyector no inyecta bien a tu vehículo, ya término muy mecánico ya, ¿verdad? Bueno, entonces, si se entiende, ¿verdad? Si es que tu auto no funciona, no va a hacer lo que tiene que hacer, que es llevarte. Entonces, primero que nada, cuidarnos. ¿Cómo no vamos a cuidar? Yo no quiero comer nada. Bueno, perfecto. Pero vos sabés que estás en depresión. Vos sabés que estás de esa manera trabajando, de mala manera. Entonces, vamos a hacer el esfuerzo, porque todo cambio amerita un esfuerzo. Si fuera fácil, vos no ibas, si fuera fácil, no te iba a costar hacer. Entonces te cuesta, perfecto, pero vos podés. Entonces, motivar al paciente en que se cuide primero físicamente. ¿Y cómo te hace cuidar físicamente? Por ejemplo, haciendo que trabaje de a poco tu cuerpo, empezando a introducirse en la caminata, ejercicio, volver a hacer una actividad, comer bien, para que cuando venga ese estímulo depresógeno, tenga la capacidad de afrontar y que no le tumbe. Lo que buscamos es que no se embote, que no haga, por ejemplo, que no haga pico de depresión. Entonces buscaremos de esa manera. Después, para cambiarle y reestructurar el pensamiento. O sea, ¿Sí? le dan herramientas. Sí. Eso es antes, eso es previo, doctor, a darle, por ejemplo, las técnicas. Por ejemplo, en el caso de que yo me siento en la quiebra, yo no quiero más vivir y todo el tiempo
pienso en eso. ¿Qué tipo de técnica le daría a las personas? Ustedes, por ejemplo, futuros psicólogos, ¿qué le darían? Neida, Ángela, Rocío, ¿alguien? ¿Qué técnicas? ¿Podrías repetir, profe, porque no escuché bien? Dale, Neida. En el caso de que, por ejemplo, vos tenés un paciente y que te diga, todo el tiempo yo pienso en que quebró mi empresa, no puedo más ser feliz, estoy triste, no puedo dormir, no puedo hacer nada. Entonces, ¿qué técnica vos le darías, por ejemplo? Ya tenés todo, ya el historial clínico, ya tenés que el psiquiatra le da fluoxetina, ya tenés todo. Entonces, por ejemplo, qué técnica vos utilizarías? Piensa y piensa y piensa de manera recurrente. Y la verdad, profe, depende de, o sea, hay muchísimas técnicas que ayudan tipo con los pensamientos recurrentes, ¿verdad? Con ansiedad también, con esa culpabilidad, ¿verdad? Yo, por ejemplo, personalmente prefiero las técnicas cognitivo-conductual, ¿verdad? Me parecen más eficientes. Entonces, yo tipo, primero estudiaría todo, analizaría todo, tipo, volvería otra vez a ver las técnicas más adecuadas para él y usaría técnicas tipo de modificación cognitivo, ¿verdad? También puede ser también, si no puede dormir debido a los pensamientos, ¿verdad? Tipo, ver también si eso también está relacionado con algo fisiológico, de acuerdo a su historial y a acompañar eso con un psiquiatra, ¿verdad? Y también hacer la psicoterapia con esas técnicas, ¿verdad? Eso es lo que yo haría. Perfecto, Gloria, pero ¿qué técnica específica? Te pregunto por qué. Vos sabés, cuando yo era estudiante, yo quería que mi profesor me pregunte, o sea, Alguna técnica de relajación también puede ser para que pueda a la noche especialmente tratar de lograr tener sueño, justamente ver también si es que el psiquiatra le da una medicación específica para el insomnio, si es que esa es la condición. Pero yo creo que de repente técnicas de respiración le podrían también ayudar a que relaje esos pensamientos obsesivos o muy recurrentes de repente. ¿vos crees en idea de eso? ¿Te parecería? Personalmente sí me funcionó. Sí, porque fue acompañado en cierto momento con medicación. Entonces ahí sí vi el efecto correspondiente a las técnicas de relajación y de respiración. Yo le puedo pasar al grupo, le puedo pasar. Viste que, por ejemplo, me dicen perfectamente, en la teoría me dicen muy bueno, Neida, Gloria, excelentísimo. Bueno, pero me dicen de manera global y de manera global es muy difícil. O sea, es muy bueno porque, bueno, hay una teoría. Pero en específico, te voy a comentar porque yo le voy a pasar, no tengo nada más, le puedo pasar al profesor y el profesor le pasa al grupo. Ustedes saben, yo tengo un libro que tiene técnicas cognitivo-conductuales. Yo no sé si hay afinidad del grupo, ¿verdad? Que también trabaja también otro tipo de enfoque, ¿verdad? Pero eso la universidad es lo que nos da eso a mano. Lastimosamente no hay una variedad para elegir, ¿verdad? Pero yo este libro conseguí de un psicólogo y vos sabés que hay muchísimas técnicas excelentísimas para ustedes el día de mañana que quieran hacer sus prácticas. Por ejemplo, hay una técnica que se llama pensamiento de stop, en stop. ¿Sí, Gloria? Vos nos está pidiendo un nombre específico, ¿verdad? De Sí, una técnica. Y nosotros también tenemos manuales de técnicas. Nosotros estamos aprendiendo eso, ¿verdad? sí, Y entiendo. tipo, vos decís que nosotros tenemos el historial clínico, ¿verdad? Pero Sí. sin que creo que sin que vos me especifiques y yo sepa realmente el caso, tipo, yo no te puedo decir una técnica en específico, ¿verdad? Puedo decirte, por ejemplo, una técnica de reestructuración cognitiva, ¿verdad?
Ahí tipo, ¿a qué tipo específico? Eso dependería del caso, porque eso tiene que analizarse. Tipo, si Entiendo. vos me das algunos detalles, quizá puede ayudarnos, ¿verdad? Creo que Sí, las técnicas que Neida dio también, tipo, es muy buena, ¿verdad? Hay a qué tipo de respiración, eso ya dependería del caso, ¿verdad? En específico. sí, perfecto, Gloria. Bueno, en el caso en específico, yo por ejemplo utilizo una técnica que se llama pensamiento en stop. Es por ejemplo hincar. Neya no me escucha, ahora voy a volver a decir porque Neya también quisiera escuchar, ¿verdad? Yo utilizo una técnica que se llama pensamiento en stop, que hace que la persona, por ejemplo, interrumpa notablemente lo que es el pensamiento recurrente de quiebra. Después, utilizar otra técnica que se llama la flecha descendente, por ejemplo, es otra técnica muy buena. ¿Saben por qué? Porque la flecha descendente lo que es busca hasta llegar hasta el último, busca los pensamientos irracionales y que, por ejemplo, eh, hace que la persona mantenga esa conducta o ese estado emotivo depresivo. Entonces, la flecha descendente te sirve en que vos estás en quiebra, sí, perfecto. Y yo siento que me voy a morir y siento que no sirvo para nada, soy insuficiente. Bueno, vos sos la única persona que se fue en quiebra en el mundo. No soy el único, pero yo me siento muy mal, perfecto. Y te sentís mal todo el tiempo, sí, muy bien, te sentís muy mal. Bueno, entonces, vos sos insuficiente, como vos solés decir, o que no pudiste tener tu negocio a flote, entonces, vos sos eso, sí. ¿Qué te hace eso? Entonces hay que indagar, por ejemplo, en familia, en otras cosas, ¿verdad? O sea, hacer toda una estrategia hasta el punto de que no. O sea, me pasó esto, reestructurar el pensamiento, como dice Gloria, y que él, por ejemplo, piense, bueno, me pasó esto, pero no es a causa de eso que yo soy esto, ¿verdad? Son pensamientos radicales de la persona, son pensamientos extremistas, entonces, de esa manera nada más. Y eso, así por ejemplo se llegaría a abordar. O sea, yo por ejemplo abordo de esa manera y me va muy bien. Por suerte tengo muchos pacientes en el cual estoy restituyendo, ¿verdad? Y eso. En el caso de la bipolaridad, utilizar estabilizadores del humor, por ejemplo, litio, que te va a recetar el psiquiatra, litio, eh, para que haya tipo eh, un inhibidor y un desinhibidor en los neurotransmisores, o sea, en los captadores de neurotransmisores y así. Así se abordaría. Profesor, ¿alguna pregunta? Bueno, muy bien. Yo creo que tu complemento fue muy importante. El debate, ¿verdad? No sé si los presentes, si tienen alguna pregunta. Acá, Julie, Ángela, Rocío, Gloria, Aida y Neida. Son prácticamente fue una clase individualizada, ¿verdad? Mm. Y además, por la teoría aprendieron mucho también, doctor, porque Sí, fue mucha la teoría y muy buena, por ejemplo, en la información, mucha información que tampoco a veces no se da. Por ejemplo, yo en grandes rasgos muchas cosas también aprendí de usted, así que también le agradezco. Y también por compartir a los que están, a Gloria, Julie, muchas gracias y seguimos aprendiendo así también. así mismo. Mm. Entonces, si tiene alguna duda, pregúntanos sin problema, o de lo Yo lo contrario. que, ay, perdón, Sí, yo lo que quería, profe, era si es que igual nos pueden pasar el material que dijo Santi, sería genial, porque ningún material está de más nunca. bueno. Si es eh, que tienen PDF o en qué formato, tipo para poder acercarnos igual los materiales, porque como siempre digo, los materiales no están de más. bueno, entonces En si él PDF. me va a enviar y yo alzo en la plataforma en materiales de lectura de la plataforma, de la unidad de trastorno del humor.
Ahí entonces pueden mirar. En PDF, profesor. Sí, sí, eso fácilmente. Entonces vamos a alzar en la unidad 8, materiales de lectura. Sí. Perfecto. Te envío yo, profesor. Bueno, entonces mañana ya alzo eso en la plataforma y ya tienen ahí. Dale. Bueno, entonces está muy bien. Muchas gracias a todos y nos vemos la próxima con ya la esquizofrenia. Gracias, Bueno, profe, a los dos. Y vamos a esperar, profe Santi, entonces tu manual, como dice Neidy, nunca está de más y te agradecemos que nos quieras compartir. Dale, Julia, las órdenes y le deseo éxitos a todos. Que tengan una muy buena semana, al profesor también. Y igualmente. que sea muy fructuoso para ustedes. Gracias.